Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Gracias al Señor que podemos estar otra vez conectados. Y gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta mañana. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está viviendo incertidumbre, duda de lo que está pasando. Pero gracias a Dios que nosotros hemos conocido a este Cristo que nos ama y nos ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero compartir en esta mañana el Salmo 34, un salmo en el cual nos da esperanza y también un salmo que nos enseña cómo nosotros como hijos de Dios debemos conducirnos para poder tener la esperanza que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Así que yo le invito a abrir su Biblia en el Salmo 34 y vamos a leer el versículo 9 para comenzar. 34:9 dice la palabra del Señor así: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Fijémonos que las promesas de este salmo son condicionales, reservadas solo para los que de veras temen al Señor. Ahora, ¿qué es temer al Señor? La palabra temer, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los diccionarios bíblicos o la concordancia bíblica, la palabra temer es adorar, obedecer y servir. Esto es la palabra temer. Y sabemos nosotros que como hijos de Dios muchas veces con los quehaceres que tenemos, nuestras preocupaciones, a veces nos olvidamos de este compromiso que tenemos como llamado, como escogido de Dios. Debemos recordar que Dios nos llamó para que nosotros continuásemos con la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Y la palabra adorar significa o quiere decir alabar, honrar, engrandecer y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que Dios a nosotros nos dé entendimiento y sabiduría en esta mañana con la palabra del Señor. Y después la otra parte, como le dije, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en todas aquellas cosas que Dios a nosotros nos habla o nos enseña. Y después servir a Dios, poner en práctica lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Y nos damos cuenta acá entonces que Dios promete librar a todas aquellas personas que tienen temor de Dios. Eso es lo que promete. Si le leemos el versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Estamos viviendo el tiempo que tenemos temor, aunque nosotros podamos tener el año que tengamos, la edad que tenemos, de acuerdo a los acontecimientos del mundo, vemos los poderosos como están cayendo, están sufriendo, están pasando un montón de cosas. Pero muchas veces nos viene el temor a nosotros. Pero acá nosotros, si verdaderamente tememos a Dios, Dios nos promete librarnos del temor, como hemos leído el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Segundo lugar, salvarnos de la angustia. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, aun conociendo a Dios, con las circunstancias de las cosas que está pasando en el mundo, nosotros muchas veces nos angustiamos, como somos humanos, no somos perfectos, entonces muchas veces tenemos angustia por las cosas que están sucediendo. Pero el Señor también nos promete a nosotros salvarnos de la angustia. Fíjese lo que dice el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No de una, todas las angustias que podamos tener. Eso puede encierrar toda nuestra vida, toda nuestra angustia. Y el versículo 17 dice también lo mismo: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dos veces dice la angustia. Eso, hermanos, son bendiciones que tenemos nosotros los hijos de Dios. Por eso que tenemos que esforzarnos para poder hacer la voluntad de Dios como Él nos manda en sus divinas palabras. Y después también que acampan alrededor de nosotros los ángeles del Señor. Los ángeles de Dios acampan al lado de sus hijos para cuidarnos, para defendernos. Como Matías estaba agradeciendo a Dios por lo que ha pasado esos días con Patricia, que tuvo esa operación. Sabemos que los ángeles de Dios están con nosotros. Cuando en el lugar donde nosotros andemos, están los ángeles del Señor. Eso lo dice el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Cuántas promesas debemos de parte de Dios? A veces nosotros estamos tan afligidos, tan desesperados,
pero tenemos todas estas promesas de parte del Señor para nosotros. Y gracias a Dios por su palabra, por esta palabra que el Señor ha dejado para nosotros. Después también la dice la Biblia que Él suple todas nuestras necesidades. Eso hemos leído en el texto que he leído al comienzo, el versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, nada. Nos cuida, nos provee, nos da todas aquellas cosas que necesitamos, vestimenta, provisiones, alimento, lo que fuera. Dios promete para cada uno de aquellos que verdaderamente temen al Señor. Y otras cosas que el Señor hace por nosotros, escucha nuestras oraciones. El versículo 15 dice así: y los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces nosotros en momentos de dificultad, de problemas, vamos a los pies de la cruz, como dicen, ¿no? Y ahí clamamos a Dios y Dios escucha nuestras oraciones. Y Dios ahí está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos. Y después también lo que dice la Biblia, nos consuela con su presencia. Esto es lo más importante que podamos tener como hijos del Señor. El consuelo de Dios en nosotros, está con nosotros, consolándonos en unos momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de tristeza, o cualquier momento, cualquier dificultad que podamos tener, Él está con nosotros, nos consuela con su presencia. En la presencia de Dios, como siempre cantan los chicos, en la presencia de Dios hay paz, hay tranquilidad, hay todas esas cosas. Y eso es el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que nosotros, gracias a Dios, tenemos un Dios verdaderamente que nos cuida, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, por no leer la palabra de Dios o por no aplicarlo, nos olvidamos y nosotros tenemos dificultad en nuestra vida. Así que Dios en este tiempo nos ayude a cada uno de nosotros como sus hijos, para que nosotros podamos verdaderamente confiar en Dios, descansar en Dios y pedir a Dios que esta protección divina se haga real en nuestra vida. Pero como le dije anteriormente, es un salmo verdaderamente que las promesas de Él son condicionales. Dios va a darnos aquellas cosas cuando nosotros somos dignos de recibirlas, cuando nosotros obedecemos a Dios en todas las cosas que Dios a nosotros nos pide como sus hijos. Ahora entonces, ¿cómo nosotros conseguir de parte de Dios alcanzar estas bendiciones de Dios? Primeramente, clamando a Él. Nosotros clamamos a Dios y vamos a recibir. Mira lo que dice el versículo 6. Este pueblo clamó y le oyó Jehová. Clamamos a Dios y Dios nos oye. Y muchas veces nosotros nos olvidamos esto. La oración es algo que nunca debemos dejarla, nunca en nuestra vida. Todos los tiempos que tenemos la oportunidad debemos buscar a Dios en oración, porque ahí es donde Dios actúa a nuestro favor. Segundo lugar, guardar nuestra lengua del mal y del engaño. Es algo que el mundo practica esto continuamente. Vemos en los medios de comunicación, vemos en los gobiernos, vemos en todas partes este problema que tiene el ser humano en el último tiempo, ¿no? Guardar nuestra lengua del mal y del engaño. Eso lo dice el versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esto es lo que Dios nos pide a nosotros, para que nosotros podamos tener todas esas bendiciones que hemos leído anteriormente. Que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos tener todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Pero acuérdense, otra vez le voy a recalcar, necesitamos, hermanos, nosotros hacer la voluntad de Dios. Dios no te va a bendecir si vos no se sometés a lo que Dios te manda hacer. Nosotros somos bendecidos cuando nosotros somos obedientes. Por eso que la palabra temer es adorar, obedecer y servir a Dios. Tenemos que servir a Dios en todo lo que está a nuestro alcance. Y después apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Eso es lo que una de otras cosas que nosotros como cristianos, como escogidos, como llamados de Dios debemos practicar. Así como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho cuando estuvo acá en la tierra, ¿no? Fíjese que, hermano, está en el versículo 14, en el libro del versículo 14, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Esto es palabra del Señor para nosotros en estos tiempos difíciles. La única manera, la única solución para que nosotros estemos protegidos por Dios es cuando nosotros nos sometemos a las enseñanzas que Dios dejó establecido en su divina palabra. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría
nos dé conocimiento de su palabra para que nosotros podamos verdaderamente obtener todas estas bendiciones del Señor. Pero debemos poner en práctica estas cosas que el Señor nos está pidiendo ahora, como mucho tiempo nos está pidiendo, ¿no? Y después, por último, dice tener un corazón contrito. La palabra contrito quiere decir arrepentido, entristecido. Podemos equivocarnos, pero cuando nos equivocamos, como hijos de Dios, debemos arrepentirnos, reconocer nuestra falta, entristecernos porque le hemos fallado al Dios Todopoderoso, a aquel Dios que nosotros debemos que alabarle, honrarle, y no lo hacemos, engrandecer su nombre. Y a veces por ahí dejamos a Dios como si Dios no fuera nada, porque estamos viviendo una vida incorrecta, una vida verdaderamente que no es correcta. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos tener un corazón contrito, arrepentido y entristecido. Eso dice el versículo 18. Miren, el 18 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. El 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salva a los contritos de espíritu. Si nosotros no reconocemos nuestros errores, no pedimos perdón a Dios por nuestros errores, porque vamos a tener miles de errores. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. Señor Jesús enseñó que cuando no solamente nosotros debemos perdonar una vez, sin embargo, le dijo a Pedro, ¿no? Tenía que perdonar 40 veces 7 o algo así. Así que 70 veces 7. Entonces nosotros también, Dios lo mismo hace con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos, Dios está con sus brazos abiertos para perdonarnos y perdonarnos. Y por último, dice la palabra, convertirnos en sus siervos. Eso es algo que nosotros muchas veces no lo hacemos. Servir a Dios, anunciarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que no lo conocen. Poner nuestra economía aún al servicio de Dios para que la obra de Dios crezca, para que Dios siga creciendo en el mundo. Eso dice el versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos. Jehová redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuanto en él confían. Así que Dios nos dé sabiduría en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Creo que es momento de nosotros prestar atención a la palabra de Dios y poder pedir al Señor que Dios nos ilumine, que Dios nos dé sabiduría y conocimiento para que nosotros podamos verdaderamente amar a este Dios que tanto hace por nosotros, ha hecho y sigue haciendo por aquellos que nos aman. Amén. La palabra del Señor en el versículo 22 está hablando del alma. Está hablando, nos redime nuestra alma. Redimir el alma en el versículo 22, cuando habla 22, redimir el alma, dice Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Sabe que nuestra alma es inmortal? Nuestra alma no muere. Nuestra alma, por eso es que muchas veces nuestras almas, como dice el mismo salmista, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes del agua, así nuestra alma clama por Dios. Y muchas veces nuestra alma está clamando porque sabe el destino que va a tener cuando nuestra alma no está haciendo la voluntad del Señor. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestra alma para que ella pueda un día descansar en la presencia de Dios, no allá en el infierno para ser quemado eternamente, sino en la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por su palabra. Dios siempre nos está animando, nos está alentando, nos está haciendo recordar, nos está enseñando cómo obtener las bendiciones del Señor. Y vemos que este pasaje que hemos leído en este Salmo está hablando, podemos decir, para nuestra vida individual, para nuestra vida particular, para cada uno de nosotros como hijos de Dios, escogidos de Dios. Pero también la palabra de Dios, cuando habla de temer a Dios, cuando las personas que temen a Dios, también tiene otros beneficios, en el cual yo quiero compartir con ustedes. En el versículo, el Salmo 112 vamos a leer. Usted me acompaña en el Salmo 112 y vamos a ver, hermano, las bendiciones que Dios tiene para todos los hijos que le temen al Señor. Acá está hablando de prosperidad, está hablando de cuidar nuestra familia, está hablando de nosotros marcar la diferencia en un mundo totalmente adverso a la palabra del Señor. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O sea, bienaventurado el hombre que adora a Dios, que obedece a Dios y que sirve a Dios. ¿Eh? Bienaventurado, feliz. Y después sigue diciendo el Salmo, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se goza con lo que el Señor nos enseña,
Los mandamientos de Dios para nosotros no es una carga, sino es una bendición. Es un camino en el cual, un camino de victoria, es un camino que nos lleva a la vida eterna. Y después sí dice el versículo 2, su descendencia será prosperada en la tierra. Nosotros como papás, ¿qué pensamos para nuestros hijos? Siempre lo mejor. Y acá dice la palabra del Señor, su descendencia será prosperada en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Cuánto vale, hermano, a nosotros como hijos, como padres, temer a nuestro Dios? Esas son las promesas que Dios tiene para aquellas personas que temen verdaderamente a nuestro Dios. El versículo 3 dice, bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riqueza. No tenemos falta de ningún bien. Esto es lo que Dios, hermanos, quiere para todos sus hijos. Pero muchas veces no llegamos a lograr a conseguir esto porque no somos temerosos de Dios. Hacemos lo que a nosotros nos parece, aquello que nosotros vemos que, bueno, el mundo practica. Pero nosotros, hermanos, somos de Dios. Dios nos eligió para marcar una diferencia, para ser hijos del Dios Altísimo. Seguir las pisadas del Maestro, como dice el apóstol San Pedro. Seguir las pisadas de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Siempre vamos a estar cumpliendo con lo que el Dios a nosotros nos manda que debemos hacer. Versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Sabemos que nosotros vivíamos en tiniebla anteriormente, pero vino la luz a nuestra vida y fuimos realmente alumbrados con nuestra conducta, con nuestra vida. Y después dice la Biblia, es clemente y misericordioso y justo. Podríamos preguntarnos, si somos temerosos de Dios, nuestra actitud debe ser esta, clemente, misericordioso y justo. Después el versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Cosa que muchas veces uno dice, no, son vivos, nosotros no conocemos las situaciones de las personas. Si tenemos que dar. Si de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Y muchas veces nos negamos a esto, que Dios nos ilumine en estos tiempos, que hay tanta necesidad en el mundo en el cual tenemos. Después sigue diciendo el texto, gobierna bien sus asuntos con juicio. Gobierna bien sus asuntos con juicio. Bien visto con la comunidad, bien visto con las personas que le rodean, un buen vecino, un buen cliente, una buena persona, una persona verdaderamente podemos ser de bien, como dice, ¿no? Gobierna sus asuntos con juicio. El versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Cuántas cosas hermosas, hermano, este salmo nos enseña a nosotros. No resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Se van a acordar siempre de nosotros. Vamos a ser realmente un ejemplo para todos aquellos que nos conocen, para todos aquellos que realmente, incluso nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Vamos a ser una persona, ¿no? Una memoria va a ser eterna. No tendrá temor de mala noticia. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Cuántas bendiciones cuando nosotros, hermanos, tememos al Señor. Cuántas bendiciones cuando nosotros tememos en el Señor. Después dice la palabra del Señor, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Su poder será exaltado en gloria. Y el versículo 10 es algo importante que vemos la protección de Dios. Lo verá el impío y se irritará. Pues los impíos que van a tener envidia, van a tener celo de nosotros, pero se crujirán los dientes y se consumirán. El deseo de los impíos perecerá. Nada ni nadie, hermano, puede ser contra nosotros, pero es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como llamados de Dios, principalmente, hermano, viendo que estamos llegando a los fines de los tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos y la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, como hijo de Dios, como escogido de Dios, como llamado de Dios, pedir en oración al Señor
que vos tengas temor de Dios, que adorar a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios, engrandecer a Dios, exaltar su nombre por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Y también sea obediente, obedecer a Dios en todo lo que aprendiste, no en algunas cosas, no, en todo. Nos damos cuenta, los hermanos de la iglesia nuestra, cuántos hermanos que han conocido a Dios hasta siguen obedeciendo a Dios hasta los últimos momentos de su vida, obedeciendo a Dios tal como Dios quiere que lo obedezcamos. Y después, hermanos, no te olviden de servir a Dios. Servir a Dios, hermano, es predicar el evangelio de Dios. Dios nos llamó para esto, anunciar para tus vecinos, tus familiares, tus amigos, anunciar las buenas nuevas de salvación, porque no hay otra salvación. Ni el poder, ni nadie puede salvar un alma, solamente con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, mis queridos hermanos, yo le animo en el nombre de Jesús. Pidan a Dios, como hemos visto acá. En el versículo 6, clamar a Dios para que podamos ser verdaderamente un hijo, que adoremos, que obedezcamos y que sirvamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y que esta palabra, hermano del Señor, les sirva de bendición para su vida espiritual y que se abran sus ojos espirituales para que usted pueda tener todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que realmente le temen a Él. Como hemos leído en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿no? En una prosperidad, no solamente una prosperidad económica, sino también espiritual, familiar. Nos ayuda a nosotros a ser verdaderamente un ejemplo para un mundo que va totalmente contrario a lo que Dios quiere que su creación caminen. Así que, mis queridos hermanos, yo le animo en el nombre de Jesús. Puede repasar este salmo, repase varias veces, léanlo y pídele al Señor que le dé sabiduría, entendimiento y esforzate para ponerlo en práctica. Si así lo hace, Dios te va a bendecir. Todas estas promesas que hemos visto que está escrita va a ser a tu favor. No vas a tener temor, puede pasar lo que pase, pero vas a estar conforme, descansando en el Señor y vas a tener paz y vas a dormir como verdaderamente Dios quiere que sus hijos duerman. Así que, mis queridos hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús y quiero hacer una oración para que podamos nosotros, todos como hijos de Dios, poder desear con todo nuestro corazón ser temeroso de Dios. Pedir al Señor en oración que seamos temerosos para que nosotros podamos tener todas estas promesas a nuestro favor. Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que ella es fiel y verdadera. Padre, te doy gracias porque vos dejaste todo escrito, tus enseñanzas, la manera de nosotros poder ser bendecidos, fortalecidos, para que nosotros podamos tener toda la protección divina que vos tenés para todos aquellos que te temen. Te pido, Señor, que vos nos pongas en nuestro corazón, en nuestra vida, el deseo de adorarte, de obedecerte, de servirte en todo momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, que todas estas cosas del mundo que estamos viviendo en nuestros tiempos, sabemos el cumplimiento de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que solamente con vos vamos a tener éxito en nuestra vida y un día llegar a tu presencia para disfrutar de todos los bienes que vos tenés reservados para todos aquellos que te aman, aquellos que te temen, aquellos que te adoran, aquellos que te obedecen, aquellos que te han servido mientras estuvo en este mundo. Padre, doy gracias y te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, aún aquellas personas que están escuchando tal vez por primera vez, que esta palabra les sirva de bendición también para su vida y puedan procurar conocer este Cristo glorioso que nosotros hemos conocido, para que ellos puedan tener también la protección divina que el Señor tiene para todos aquellos que le aman, aquellos que le temen, aquellos que verdaderamente le obedecen y aquellos que le sirven. Le doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno ha escuchado por primera vez este mensaje y quiere aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, yo hago una oración conmigo, una oración cortita para que Dios pueda aceptarte y bendecirte y poder disfrutar de todas estas promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Acompáñame en esta oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador, te pido perdón. Ayúdame para conocer tu voluntad para mi vida y un día disfrutar de todas las bendiciones que tenés para aquellos que te aman. En el nombre de Jesús, amén. Cualquier cosa que necesitas, puedes comunicarte con nosotros para instruirte, para poder tener más conocimiento de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús.